sabes por qué. Hola jóvenes, buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor. ¿Me escucha? Buen día, doctor. Buen día. Bueno, esperamos un par de minutos más. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Vamos a hacer el primer tema que vamos a ver ahora, como estaba en la invitación, se llama colon irritable. También tiene los nombres, o se los llama también síndrome del intestino irritable. También se lo llama colon espástico. También colon nervioso y también neurosis colónica. Esos son los nombres del colon irritable. Síndrome del intestino irritable, colon espástico, colon nervioso o neurosis colónica. Son sinónimos de esta enfermedad. Concepto, ¿qué es el colon espástico? Es una alteración de la motilidad intestinal que puede representar, dicen los libros, una exageración en las respuestas fisiológicas normales. Entonces es una alteración de la motilidad intestinal que puede representar una exageración de las respuestas fisiológicas normales. Lo más probable, casi es un hecho, que no exista inflamación del colon. El colon no está inflamado. Ese es el concepto del colon irritable. Etiología, las causas. La patogenia y la etiología, chicos, permanecen oscuras. En pruebas clínicas y de laboratorio, generalmente son normales, dando a entender que esta enfermedad es netamente una alteración de la motilidad del colon. Entonces, la patogenia y la etiología son oscuras, son desconocidas, y las pruebas de laboratorio, exámenes de gabinete que podamos pedir, generalmente son negativas, dando a entender de que es una enfermedad netamente funcional y una alteración de la motilidad del colon. Síntomas que tendrá un paciente con colon irritable. Los pacientes con colon irritable presentan, antes de nada quiero decirles que la relación es de 2 a 3 del sexo femenino por 1 del sexo masculino. Entonces, entre 2 y 3 mujeres y un varón. Esa es la relación en cuanto al sexo de esta enfermedad. ¿Qué síntomas tienen? Primero, generalmente tienen un dolor abdominal, cólico a momentos sordo, es un dolor intermitente. Quiere decir que aparece y desaparece.
¿Qué pueden tener estos pacientes? Constipación. Se llama constipación aquella persona que hace menos de 3 o 4 deposiciones en 8 días. Ese es el concepto. ¿Qué pueden tener? Aumento del número de deposiciones, lo que normalmente llamamos diarrea. Y esta constipación y esta diarrea puede estar también con periodos de normalidad. Hay pacientes que tienen diarrea, hay pacientes que tienen constipación y hay pacientes que no tienen ninguno de los dos, pero al mismo tiempo tienen colon irritable. Todos estos síntomas están exagerados o más que todo por una sobrecarga emocional. Como les dije, recordarán en la dispepsia funcional, el colon irritable también se lo cataloga, se lo pone dentro de las enfermedades del alma. Es un término antiguo, entonces, porque tiene relación directa con el momento emocional que el paciente está viviendo. Como he dicho también en dispepsia, son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué puede tener también este paciente? Una distensión abdominal, hinchazón generalmente del hemiabdomen inferior, que pueden tener náuseas, que pueden tener dispepsia gástrica, hinchazón, molestia, que pueden tener dolor de cabeza, que pueden tener palpitaciones, temblores, parestesias, esa sensación de hormigueo, esa sensación de falta de fuerzas en los miembros, las parestesias, temblores, palpitaciones, náuseas, dolor de cabeza, hinchazón de la barriga, que es la distensión. Esos son los síntomas característicos. También hemos dicho, el dolor cólico que calma, que cede algo cuando el paciente comienza a defecar. Estos síntomas, chicos, pueden durar meses o años. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente se encuentra tensionado, está alterado emocionalmente por algún problema, ya sea laboral, ya sea familiar. Lo que no tienen estos pacientes con dispepsia no tienen anorexia, no tienen pérdida de peso, no tienen caca con sangre, que se llama hematoquesia, tampoco tienen fiebre. Entonces, estos pacientes no tienen anorexia, tienen buen apetito, no tienen pérdida de peso, no tienen fiebre y no tienen hematoquesia, que es la caca con sangre. ¿Cómo diagnosticamos el colon irritable? En el interrogatorio está una gran parte del diagnóstico, ¿no es cierto? Hay que darle todo el tiempo en el interrogatorio, que el paciente les comience a contar, les comience a involucrar su enfermedad con ustedes, los médicos. Tienen que darle mucha importancia, hay que escuchar, comienza a contar sus molestias y después les cuenta los problemas que tiene alrededor, como he dicho, ya sean laborales o ya sean familiares. El diagnóstico de colon irritable es por exclusión. Cuando no encontramos nada después de los estudios que les voy a nombrar, se llama colon irritable. No existe ningún síntoma ni signo claro que nos pueda decir, este es un colon irritable, para diagnosticar desde luego. Entonces, generalmente, siempre diríamos, el diagnóstico es por exclusión. De todos modos, como he dicho, hay que darle toda la importancia al paciente, tenemos que comenzar a estudiarlo, pidiéndole un hemograma, hay que pedir química sanguínea, cuidado con los pacientes diabéticos, y aquellos pacientes que tienen diarrea en la colon irritable, tenemos que pedir un examen coproparasitológico. Cuidado que la diarrea, al margen del colon irritable, se deba a algún parásito, ¿sí? Y si encontramos o es insuficiente, inclusive podemos hacer un coprocultivo de estos pacientes. Y dentro de los exámenes de gabinete que podemos solicitar,
Podemos pedir una radiografía simple de abdomen para ver que no haya niveles. Podemos pedir un colon por enema, ¿no es cierto?, para ver las austras. No se olviden que las austras del intestino grueso del colon son los que dan el peristaltismo y más que todo van a empujar la materia fecal. Podemos pedir también, si el caso aconseja, una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía. ¿Qué podemos? Aquí, como he dicho, en dispepsia funcional, el paciente tiene la razón. Doctor, y me han dicho que hay un estudio que se mete por el ano. Hay que pedir colonoscopía. Me han dicho que hay un aparato que se entra como lavadora. Tomografía. Sí, el paciente tiene la razón. Porque estos pacientes también, chicos, como en la dispepsia, tienen cancerofobia. Temen tener cáncer y relacionan sus síntomas con otras personas que tenían cáncer, igualito que mi comadre Juana tengo y se ha muerto por cáncer. Entonces hay que darles toda la importancia y si están en condiciones de hacerse los estudios para que queden bien o satisfacerlas, hay que pedir todos los estudios que les he nombrado. Tomografía, resonancia, ecografía, todo, y generalmente nos va a salir negativos. Tratamiento, ¿qué hacemos con un paciente con colon irritable? En primer lugar, en el interrogatorio, en la información que tenemos que dar al paciente. Una vez que hemos hecho todos los estudios y no encontramos nada, hay que hacerle entender que no tiene nada orgánico, que todo lo que tiene esos síntomas se debe a la parte funcional. No tiene tumor, no tiene inflamación, no tiene nada. Lo que tiene es una alteración de la motilidad. Estos pacientes, cuando tienen ese dolor cólico, he dicho, en el abdomen, ya dentro de las medicinas, podemos utilizar fármacos. ¿Y qué fármacos vamos a utilizar para el colon irritable? Hay drogas específicas que van a calmar o ceder el dolor del colon. Se llaman los bloqueadores de los canales del calcio del colon. Entre estos productos tenemos la trimebutina, la doloberina y otra droga también se llama bromuro de pinaverio, que están en los libros. Trimebutina, doloberina y el bromuro de pinaverio, que son drogas, chicos, que van a calmar solamente el dolor de la contracción del colon. Ese dolor que tiene vago, cólico, a momentos difuso, hay que administrar. ¿Cuánto tiempo? Según los síntomas. No es como el omeprazol, 20 días, 40 días para la gastritis, no. ¿Le duele 4 días? Los 4 días. ¿Calma el dolor? No le administramos. Como el paciente está distendido, ¿no es cierto?, hinchado la parte del abdomen inferior, podemos utilizar también los prokinéticos, que como recordarán, la primera función es sube la presión del cardias, modula el peristaltismo y ayuda al vaciamiento. Entonces, es una droga indicada, los prokinéticos, para modular el funcionamiento del colon. Entonces tenemos la domperidona, la metoclorpramida, la cisaprida, la mosaprida, la cimetapida, ahora hay unas drogas que me han visitado, el clevopride. Esas drogas tienen esas funciones que acabo de comentarles. Y si el paciente tiene diarrea, porque hemos dicho que puede tener, hay que utilizar un derivado opiáceo, que se llama loperamida, que tiene la función de frenar el peristaltismo. Al final el peristaltismo va a llegar más agua, no se va a eliminar tan pronto el agua y vamos a calmar la diarrea. La loperamida viene en cápsulas de 2 miligramos, se administra 2 tabletas juntas y la tercera, la cuarta, la quinta, cuando el paciente tenga deposiciones líquidas. El nombre comercial Imodium, hay otro que se llama Lemotil, creo.
Entonces, si el paciente tiene diarrea, un derivado opiáceo para evitar el peristaltismo. Si el paciente está constipado, está estreñido, como decimos, los laxantes. El bisacodilo, la lactulosa, sulfato de magnesio, eso ustedes ya podrán ver qué droga utilizan si el paciente está estreñido. Y al final, estos pacientes están tan tensos, tan preocupados, que nadie les saca de la cabeza que tienen un tumor, nadie les saca de la cabeza que se van a morir, porque un día están bien, al día siguiente están mal. Muchas veces podemos pedir ayuda al psicólogo para hacerle entender más que todo que no tiene nada grave y que su vida va a continuar, que supere sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez yo he mandado a un psicólogo para que me ayude a tratar a estos pacientes. Finalmente, chicos, esta enfermedad va de la mano del momento emocional que uno está viviendo. Puede durar meses o puede durar años. Ese es el tema del colon irritable. Voy a pasar a mostrar algunas fotos y después me pueden hacer alguna pregunta. Ahí está. Este es el colon normal, ven las austras. Y aquí está el irritado. Ven completamente desordenada los movimientos peristálticos. Este es el colon izquierdo, el colon derecho. ¿Sí? Este es el colon normal y este es el colon irritado. Ahí está. Contracciones del colon anormales, ¿ven? Esto es lo normal, aquí hay una alteración, acá hay otra alteración, el transverso, el colon derecho, y aquí está el dolor característico del hemiabdomen inferior. Otra manera de, ¿no es cierto? Otra manera del paciente de sufrir un dolor. Chicos, esa es la clase de hoy día del colon irritable, que como hemos dicho, tiene mucho que ver con el momento emocional que estamos pasando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? El perfil del paciente generalmente es de un nivel social alto. Yo me pregunto, la gente del campo, ese que se levanta a 4 de la mañana a ordeñar la leche, a recoger no sé qué cosas, no tiene tiempo pues para enfermarse, ¿no es cierto? Gerente del banco, la ministra, el cirujano, que andan tensos todo el día, esos son ese es el perfil. El arquitecto sabe que la casa se va a caer o está mal hecho el plano, ese es el perfil del paciente. Lastimosamente, cuanto más alto nivel social tenga, el colon irritable va a ser más sintomático. ¿Quieren preguntar algo para pasar al próximo tema? Hoy en día, en este momento de pandemia, de crisis, yo debo estar con colon irritable. No es broma, no es broma, no es broma. ¿No es cierto? No es broma. Bueno, ya por el momento, por las razones que estamos pasando, es obvio decir que no estoy estresado, ¿no es cierto? Muchos colegas, muchos médicos, debemos estar así, se hincha mi barriga, y estoy bien, y un día malo, dispepsia funcional, mi boca amarga, hinchado, no puedo tirar gas, no puedo eructar, ¿no es cierto? ¿Y saben qué? Lo complicado es un paciente que tenga dispepsia funcional y colon irritable. Grave en manejarlo.
La dispepsia funcional, chicos, es síntomas del ombligo para arriba y el colon irritable del ombligo para abajo. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, chicos, pasamos al próximo tema. Bueno, como una semana no habíamos pasado, porque tuve alguna emergencia familiar, entonces vamos a reponer con un tema relativamente corto también, que se llama enfermedad diverticular del colon. En otras palabras, divertículos colónicos. Recuerda que hay divertículo esofágico, divertículo de Schenker, igual también hay en el colon. ¿Qué es un divertículo? Son dilataciones del colon en forma de saco, en forma de bolsa, o como un apéndice. ¿Han visto el apéndice en la dilatación? Un apéndice hueco. Entonces, son dilataciones de la luz del colon en forma de saco, en forma de bolsa, o como un apéndice hueco. Este concepto que les voy a decir es muy importante. Se llama divertículo a un solo divertículo, a una sola dilatación. Se llama diverticulosis a dos o más divertículos. Y se llama diverticulitis a la inflamación de un divertículo grave que vamos a ver después. Divertículo, diverticulosis y diverticulitis. ¿Sí? Un solo divertículo, presencia de dos o tres más divertículos, y la diverticulitis es la inflamación. El divertículo, chicos, esa dilatación, ese saco, compromete todas las capas del colon, las 4 capas. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y también existen pseudodivertículos, que son como herniaciones, bolsas, que solo compromete la mucosa y la submucosa. Claro el concepto. Pseudodivertículo, herniación es una bolsa que solo compromete la mucosa y la submucosa. Y el divertículo, propiamente dicho, compromete las 4 capas. Vamos a ver ahora qué son los divertículos. Etiología. La causa de que un paciente tenga esa dilatación. Tiene mucha relación con el aumento de la presión del colon. Ejemplo, voy a dar el ejemplo, ya no es el caso de la Laura, pero vamos a dar su nombre. La Laura quiere hacer el 2 en la facultad y no le gusta el baño y se aguanta y se aguanta y se aguanta. Llega a su casa, hace esfuerzo para hacer. Cuando ya le pasó la gana, está aumentando la presión del colon y por ese aumento de la presión puede formar divertículos. Generalmente se observa en los pacientes constipados, aquel que no puede hacer caca, ya se esfuerza para vencer y eliminar la caca. Entonces, generalmente se presenta por un aumento de la presión intraluminal del colon. La mayoría de los divertículos, chicos, se presentan en el colon izquierdo, que es el colon descendente, y también en el asa sigmoides, en el sigmoideo. La edad es muy importante para la presentación del colon. Los que tienen 60 años tienen 30% de divertículos. Aquellas personas que tienen 80 años tienen el 80%. Conforme va pasando la edad, los divertículos son más frecuentes. Y aquella persona que tiene no más de 90 años a 90 años, dicen que más del 80% de estas personas tienen divertículos, que generalmente está en el colon izquierdo y en el asa sigmoides.
Entonces la edad es muy importante. Más de 60 años 30%, 80 años el 80%, y aquella persona que tiene 90 años, el 80% de estos tiene. ¿Qué síntomas tiene un divertículo? Generalmente, estamos hablando del divertículo, no de la diverticulitis. Generalmente el divertículo es asintomático, no tiene ninguna molestia. Pero algunos pacientes presentan un dolor cólico, crónico, intermitente en predominio generalmente de la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los divertículos se encuentran en ese cuadrante del abdomen. Pueden tener entonces un dolor cólico, intermitente, crónico en fosa ilíaca izquierda. Algunos pacientes pueden tener flatulencia, esa hinchazón llena de gases. Algunos pacientes pueden tener también constipación. Excepcionalmente, muy raramente, pueden tener hematoquesia, que es la caca con sangre. Y por consiguiente, el diagnóstico será hemorragia digestiva baja, porque la sangre es viva, no ha pasado por el estómago. Y la gran mayoría de estos pacientes, chicos, los síntomas están enmascarados por un colon irritable. Me explico. El paciente tiene colon irritable y tiene divertículos. Los síntomas son del colon irritable, no del divertículo. ¿Claro? Doctor, me duele mi divertículo. Mentira, le estoy doliendo su colon irritable. Está enmascarado, porque hemos dicho que generalmente son asintomáticos. No en todos los pacientes, en una gran mayoría, aquella gente que tiene colon espástico y divertículos, los síntomas son del colon espástico. ¿Cómo diagnosticamos? Diagnóstico. Ya sabemos, ¿no? Laboratorio, un hemograma, una química sanguínea. Por la vecindad podemos pedir un examen de orina para ver el sedimento, para ver los leucos. ¿Sí? ¿Qué tal si es diabético? Y no se olviden que la diabetes también compromete al colon. Hay constipación del diabético y diarrea del diabético. Y también dentro de los exámenes de gabinete podemos pedir colon por enema, es el indicado. La ecografía no sirve. Cuidado que el colon irritable le pidan ecografía, hacen gastar sus 200 bolivianos sin sentido. Colon por enema es el estudio indicado. ¿Qué podemos pedir? Unas rayos X simple de abdomen para ver niveles. Creo que esté con fecaloma y veamos niveles. Podemos pedir también si el paciente tiene plata, tomografía con y sin contraste. Vamos a volver a entrar, chicos, bueno. Y si tenemos que hacer colonoscopía, con demasiado cuidado, con la precaución y el cuidado de meternos al divertículo. Cuidado que nos estamos metiendo al divertículo tratando de avanzar. Vamos a perforar y vamos a hacer un coproperitoneo, un hemoperitoneo. Entonces la ecografía no sirve, el colon por enema es el indicado, podemos pedir una simple de abdomen para ver niveles. Si el paciente tiene plata y hay que hacerse una tomografía, le pedimos una tomografía. Y la colonoscopía, si sospechamos de un divertículo, hay que hacerlo con demasiado cuidado. Cuidado por la perforación. Una vez que tengamos el diagnóstico, tratamiento de la enfermedad diverticular, o el divertículo o la diverticulosis. Primero es observación. Tenemos que decir al paciente, tienes que hacerte un colon por enema cada año, tenemos que ver que no se inflame, eso se llama observación.
con un colon por enema cada 6 meses, de acuerdo al número de divertículos que tenga el paciente, tenemos que pedir el colon por enema. El tratamiento es la observación y los controles periódicos. Estamos hablando de un divertículo no inflamado que se llama enfermedad diverticular o diverticulosis. Ahora vamos a ver alguien quería entrar. Ahora vamos a ver la inflamación de los divertículos que se llaman diverticulitis. Chicos, no sabemos en qué momento del divertículo ha pasado diverticulitis, no sabemos en qué momento se inflama. Alguien decía, es que comió chirimoya y las pepitas han entrado al divertículo y eso lo ha inflamado, puede ser. Sí, no sabemos en qué momento se ha hecho diverticulitis. ¿Qué tiene este paciente de clínica? Dolor abdominal agudo en el hemiabdomen inferior o bajo. Les duele a la fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha. Un dolor agudo intenso. ¿Qué tienen? ¿Qué pueden tener? Fiebre. La fiebre es un síndrome de signos y síntomas. La hipertermia solo son los síntomas. Pero como no sabemos qué es, podemos poner alza térmica. Listo. ¿Qué pueden tener los pacientes con divertículo inflamado? Pueden tener hematoquesia. Puede sangrar el divertículo, hacer caca con sangre. ¿Qué pueden tener? Si el paciente está consangrado, taquicardia. A la palpación profunda del hemiabdomen inferior podemos encontrar el signo del rebote. Eso quiere decir ya que el paciente está entrando en peritonitis. Ya, entre comillas, está el divertículo secretando ya sea sangre o el exudado producto de la inflamación. Si existe en la palpación profunda unas masas, palpamos alguna masa en el abdomen inferior, nos sugiere o nos indica un absceso del divertículo. En la auscultación, los sonidos pueden estar activos o aumentados si se ha producido una obstrucción. Si imagínense que está obstruido el intestino, los movimientos peristálticos por los austras tratan de vencer el obstáculo aumentando ¿qué cosa? El peristaltismo. Y si no hay ruidos peristálticos en la auscultación, nos sugiere una peritonitis, una perforación. El silencio del peristaltismo quiere decir que el paciente está con peritonitis, que el divertículo ha reventado, la caca que estaba en el divertículo ha dañado el peritoneo, se llama coproperitoneo o peritonitis. Grave que un divertículo se inflame o sangre. ¿Cómo diagnosticamos un divertículo? Pedimos un laboratorio, pedimos un hemograma, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar? Leucocitosis, desviación a la izquierda, los polimorfos nucleares, los eosinófilos, etcétera, etcétera, nos están indicando que hay pus en algún lado, y esa pus es del abdomen. También en los exámenes de laboratorio podemos pedir un examen de orina. Muchos divertículos cuando se perforan hacen una fístula a la vía urinaria. ¿Y qué podemos encontrar en el examen de orina? Leucocituria. Los leucocitos en la orina, chicos, son hasta 7, ¿no es cierto? Podemos encontrar 15 o 20 en el sedimento. ¿Qué podemos encontrar? Hematuria.
la orina llena de sangre, el sedimento patológico, todo lo podríamos encontrar en un examen de orina de un paciente que tiene perforación. El divertículo perforado, como está en el lado izquierdo, ahí está la vía urinaria, los puntos ureterales o senopleuros, ustedes se darán cuenta. ¿Sí? El examen de orina es importante. Diagnósticos diferenciales. ¿Con qué tenemos que diferenciar la diverticulitis? Con el colon irritable. ¿Se acuerdan? Por el dolor del abdomen agudo podemos diferenciar o diagnóstico diferenciar con la colitis isquémica. ¿Sí? La colitis isquémica. Como ha hecho sangre, etcétera, etcétera, podemos tener un diagnóstico con el cáncer de colon. ¿Sí? También por una obstrucción intestinal, un fecaloma nos puede confundir. Y en las mujeres nos puede confundir también con una ruptura de un quiste ovárico, de un quiste de la trompa, etcétera, etcétera. Se rompe generalmente del sector de ese lado, que es la fosa ilíaca izquierda, y nos puede hacer pensar también en esa enfermedad y no en el divertículo. Tratamiento de la diverticulitis. Imagínense, fiebre, abdomen en tabla, no hay yuyos peristálticos, está con hematopesia, es un absceso, lo que sea, que es las cosas más frecuentes del divertículo. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento de la diverticulitis? Primero, se supone que el paciente tiene que estar internado. Dieta cero, NPO. NPO quiere decir nada por os. Os es OS, quiere decir oral. 2. Como ese abdomen está distendido para bajar la distensión del estómago y no comprometa más abajo para comprimiendo, colocado una sonda nasogástrica. Le ponemos una sonda nasogástrica al paciente y como está NPO con sonda tenemos que hacer un equilibrio del medio interno con la administración de líquidos, ¿sí? Líquido 50 ml por kilo de peso, yo peso 80 kilos, 5 por 8, 400, 4 litros al día necesito, ¿sí? Fisiológico, solución salina, adelante. Y como tiene fiebre, el paciente está mal, tenemos que utilizar ya, ¿qué cosa? Los antibióticos, ¿sí? Ya podemos utilizar un derivado de las fluoroquinolonas. Laura, a ver, dime una quinolona de segunda generación. La levofloxacina. No, Laura, esa es de tercera.